Buenas tardes, mi nombre es Rocío. Hoy es 26 de agosto y siendo las 15 horas, les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla. ACTech, modelo de negocios exponenciales. Este es un espacio del Banco Galicia dentro del 28º Congreso de APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde, que compartirán con la Universidad de San Andrés y Singularity. A lo largo de la presentación que van a ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección a la derecha de sus pantallas. Y una vez finalizadas las presentaciones, haremos alguna de ellas en base al tiempo que tengamos disponible y a la cantidad de preguntas recibidas. Queríamos recordarles también que en el margen superior de la pantalla principal van a ver una sección de asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear con ellos o pactar reuniones. No se olviden de pasar por el espacio de APRESID en el hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Y también, para seguir al Congreso por las redes sociales, no se olviden de utilizar el hashtag #CongresoAPRESID. Ahora sí, vamos a lo importante. Voy a presentar brevemente a los disertantes que nos acompañarán durante esta presentación. Claudio Darín es doctorando en Educación Superior de la Universidad de Palermo. Posee un MBA con especialización en Marketing de la STIC de Madrid y es licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en temas de estrategia, marketing y negocios y coordinador académico del programa ACTech de la Universidad de San Andrés. Federico Marque es partner en Grid Exponential, aceleradora de emprendimientos científicos, uniendo el aporte de empresas de biotech establecidas y la innovación de startups científicos de América Latina. Es profesor invitado de la Universidad de San Andrés y chapter leader de Singularity University en Buenos Aires. Es ingeniero industrial del ITBA con estudios de posgrado en Singularity University. Y Mariana Vasconcelos es cofundadora y CEO de AgroSmart, plataforma basada en inteligencia artificial para la gestión inteligente del agro, permitiendo mejores decisiones para una agricultura productiva y sustentable. Tiene un MBA con especialización en agronegocios de la Escuela de Agricultura de Luis de Queiroz, con posgrados en Singularity University, UCLA y New Parts en New York. Ahora sí, señor director, los dejo acompañados de Claudio, Mariana y Federico. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, antes que nada, mi nombre es Claudio Darín. Me toca acompañar y moderar esta conversación con Mariana y con Federico, que nos ha propuesto el Banco Galicia en su espacio de APRESID. La verdad es que cuando comentábamos con el banco sobre qué podríamos conversar, el banco nos planteaba su preocupación, su interés de formar parte de la transformación del agro en la Argentina. Y la realidad es que nosotros, desde nuestro programa ACTech, el cual acabamos de terminar de hacer la primera edición, compartimos esa misma mirada de transformación y de cambio, no por sí mismo, sino, o por el hecho de cambiar o de transformar, sino por tomar lo mejor de lo que tenemos y llevarlo hacia nuevos modelos de negocios. De allí surgió esta idea de armar la charla sobre ACTech, modelos de negocios exponenciales, y como uno de nuestros partners de la Universidad de San Andrés es Singularity University, pensamos en ellos para poder realizar esta charla y compartir algunos conceptos. Simplemente yo voy a dar ahora en 5 breves minutos un marco que queremos compartir con ustedes, que va a guiar la conversación, y después vamos a tener un espacio junto con Mariana y junto con Federico, y claramente también al final, una parte importante, esperamos tener sus consultas, sus preguntas, sus comentarios, para lo cual les pedimos desde ahora que vayan compartiendo sus preguntas
Nosotros tenemos todo un equipo que está trabajando para poder tomarlas y que después yo pueda compartírselas tanto a Mariana como a Federico, o en algún caso que hubiese alguna pregunta para mí. Así que de nuevo, muchísimas gracias y vamos a comenzar. Lo que quiero que tengan en mente durante nuestra charla son las 6 Ds de las tecnologías exponenciales. Este gráfico lo que les plantea es, en un lado, en el eje de las I's, en el eje vertical, el crecimiento, y en el eje de las X, el tiempo que sucede. Y claramente lo que tenemos ahí en verde es la típica curva exponencial, la típica curva que en algún punto es el motivo, es la mirada de los modelos de negocios exponenciales con los cuales hoy Mariana es un exponente en un emprendimiento propio y Federico, desde Gridex, acompaña fuertemente a emprendimientos en biotecnología. La pregunta es, ¿cuáles son los diferentes hitos, los momentos que acompañan esta curva? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes antes de dejar de compartir esta pantalla y pasar a conversar con cada uno de ellos. ¿Cuál es el primer elemento crítico de estas 6 Ds? Es el elemento de la digitalización. A los efectos de que se pueda dar esta curva exponencial, es necesario digitalizar espacios que previamente eran físicos. Usualmente lo que sucede es que se convierte en datos lo que antes no estaba disponible de esa manera. Esos datos uno puede procesarlos utilizando la capacidad de procesamiento computacional y eso es lo que permite, lo que cataliza, lo que inicia estas 6 Ds. Una de las cosas que probablemente le pida a Mariana en mi primer pregunta, cuando le pida que hable un poco sobre AgroSmart, es justamente que apunte a este proceso de digitalización. Hay un segundo momento que en inglés realmente es deception, que también empieza con D, que sería mejor traducido como engaño, pero que nosotros hemos planteado mostrarlo como desilusión. ¿Por qué desilusión? Porque nos hablan de una curva que crece exponencialmente, cuando en un primer momento, como pueden ver en el gráfico, la curva es relativamente plana. Entonces pareciera ser que esa promesa de exponencialidad en ese primer momento de desilusión no se cumple. Pero lo que hay que hacer es seguir trabajando para esperar que la exponencialidad funcione. Obviamente, además está decirlo, no todos los proyectos llegan a esto, y es algo que probablemente hablaremos con Federico. Con Federico hablaremos que no son todos éxitos, no son todos goles. Hay veces que uno cree en una idea, pero después no termina pasando ese valle de la muerte. Eso espero que también sea uno de lo que hablemos con Federico. La tercera D es la de disrupción, que es cuando efectivamente esta nueva tecnología y estos nuevos modelos de negocios generan un cambio disruptivo en el status quo, en la situación actual. La desmaterialización implica que lo que antes teníamos en muchos dispositivos y espacios diferentes pasa a estar en uno solo, usualmente convertido en software. Es el pasaje del hardware al software. Algo que antes necesitábamos muchísimos dispositivos, el ejemplo clásico son los teléfonos celulares. Hoy, antes de tener una cámara, un fax, un teléfono y una fotocopiadora, lo tenemos todo en un mismo aparato. Esa desmaterialización o esa síntesis en algo más simple forma parte de las 6 Ds. Finalmente, la quinta D, la anteúltima, es la desmonetización. Y esto se da por el hecho, y también me va a interesar mucho porque me parece que es uno de los principales elementos de AgroSmart, del emprendimiento de Mariana Vasconcelos, es que se desmonetiza, se hace tanto más barato debido a la exponencialidad. O sea, la exponencialidad no solo hace que crezca la cantidad, sino que aparte decrezca el costo unitario. Y eso lleva a la desmonetización. Y el último elemento, que ya les adelanto a mis compañeros de la charla, va a ser la última pregunta que haga antes de abrir a preguntas del público, es sobre la democratización, el acceso a las tecnologías. El acceso que esto permite
por ejemplo, a productores más pequeños y gracias a la desmonetización a un costo asequible. Y lo mismo también la sustentabilidad, que es tan preciada por la gente de APRESID. Así que esto es lo que me gustaría que recordaran, estas 6 Ds: digitalización, desilusión, engaño o deception, disrupción, desmaterialización, desmonetización y democratización. Antes de hacerle la primera pregunta a Mariana, y de nuevo quiero recordarles, vayan pensando en sus preguntas, por favor, a medida que nuestros invitados van hablando o que hacemos una pregunta, sumen las de ustedes. Tenemos, nuevamente se los digo, un equipo tomándolas y atentos a que ustedes puedan hacer estas preguntas. Quiero recordarles que Mariana fue elegida por el MIT como una de las 35 personas más innovadoras. Así que simplemente, para mí es un honor, Mariana, tenerte. Voy a dejar de compartir mi pantalla, así el operador puede mostrarte. Y te hago la primera pregunta, que es un poco de AgroSmart. ¿Y cómo ves a AgroSmart en este espacio inicial de digitalización y la desilusión? ¿Y cómo fue tu inicio con el proyecto? Bienvenida. Gracias. Bueno, siempre me encanta poder hablar de las tecnologías exponenciales y el rol que tienen, ¿no?, en generar impacto y crear la agricultura que nosotros junto con APRESID tanto creemos que es una agricultura más productiva y también más sustentable. Bueno, entonces aquí para empezar un poquito, AgroSmart es una plataforma de agricultura digital donde recogemos datos en el campo de manera automática, de manera digital, y usamos estos datos para generar informaciones y recomendaciones al productor para una toma de decisión más eficiente, ¿no? Y cuando miramos ahí el inicio y miramos la digitalización del agro, ya viene ocurriendo hace años, ¿no? Desde la década de 2000, cuando empezamos con la agricultura de precisión, con la posibilidad de ubicar un punto en la plantación y poder entregar a la planta algo que es necesario apenas para este punto, ha venido y está creciendo este proceso de digitalización. Entonces, que productores empiecen a cambiar la toma de notas manual por un cuaderno de campo digital. Los procesos de ir y bater el pano para ver si tiene plagas a armadillas automáticas de plagas. Entonces, que ya están cambiando los día a día, la actividad, por actividades digitalizadas y que nos da información. Y por mucho se habla desde los años 2000, desde agricultura de precisión, cuándo va a ser la agricultura 4.0, la nueva agricultura, ¿no? Y ha tenido una desilusión ahí mismo con la propia agricultura de precisión que no logró, que no pasó al próximo, no logró crecer y hacer exponencial. Ahí ha venido su sucesora, que es la agricultura digital. Ya aprendemos con todo lo que pasó con la agricultura de precisión, intentamos de nuevo y vamos de nuevo a digitalizar la agricultura y tornarse exponencial. Y en el inicio había mucho escepticismo, como que sí, ¿será que ahora va? ¿Será que va a funcionar? Pero y la otra de precisión no fue, ¿cómo va a pasar? ¿No? Y tardó, y creo que nosotros estamos completando ahora 6 años de empresa, y los primeros años era bien frustrante porque parecía algo que solo nosotros víamos, ¿no? Nosotros creíamos y teníamos que convencer a toda la gente que iba a pasar y que tenían que empezar y que tenían que tener datos y que tenían que empezar a colectar datos con sistemas digitales y no se movían, ¿no? Se quedaba mucho, ya, vamos a ver lo que otro hace, vamos a copiar al vecino, vamos a los influencers. Y de un punto a otro, que es lo que pasa con la desilusión a la disrupción, el agro viró digital, como que pasó de ser algo que era una tendencia para lograr a pasar y ser lo nuevo normal, con empresas como Monsanto en la época cuando compró Climate Future y que hoy es Bayer, empezaba a su CEO en las charlas no hablar más de semillas, pero hablar de digital, de hablar de datos y cómo la agricultura sería orientada a datos. Entonces que ya pasamos por ahí y ahora estamos en este camino de la disrupción hasta la democratización. Mariana, contanos un poco cuáles son tus orígenes con el agro, o sea, cuál es tu relación con el agro, por qué decidiste emprender en agro y un poco esos primeros pasos en AgTech como emprendedora. ¿Cómo fue? Está bien. Bueno, yo soy hija de productores, entonces que crecí siempre muy cercano al agro y entendiendo los desafíos, los retos que tienen el día a día de toma de decisiones.
pero fui a estudiar administración y empecé a trabajar con tecnología, no relacionada al agro. Yo no quería estar en el campo, me parecía aburrido y mis papás querían un futuro mejor para mí, como casi todos de mi generación se fueran a distante del campo, ¿no? Pero empecé a trabajar con tecnología, con sensores, con Internet de las cosas, con inteligencia artificial en otras industrias. Y a un momento me empezó, ¿por qué no hacer eso en el agro? ¿Por qué no traer los resultados que estamos viendo con esas tecnologías en otras industrias para el agro? Que como no solamente con mi familia, pero Brasil y Latinoamérica, también como Argentina, tiene una importancia tan relevante en su economía del agro. Y ya somos potenciales, cuando nos coloca como nuestro rol de alimentar al mundo, tenemos tanta relevancia, ¿no? Y por eso, bueno, volví al agro ya con un background, con la experiencia de trabajar con la tecnología en la industria. Empezamos acá en Brasil con la hacienda de mi papá mismo, testeando cosas y explorando cosas y fuimos creciendo de poquito. Hoy ya estamos ahí en 9 países, somos una de las mayores agtechs de Latinoamérica. Mariana, recién lo nombraste un poco, el tema de Internet de las cosas. Yo antes también lo nombré con el tema de los dispositivos y dije que había algo muy interesante de tu proyecto, y es que uno tiende a pensar que la desmaterialización implica que todo es software, que todo se hace desde un smartphone, desde un celular, y que no hay espacio para ninguna otra cosa. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es el sistema de dispositivos, cómo hacen ustedes para relevar los datos que relevan, para digitalizar, y un poco esto que me contaste de los recambios que han hecho, ¿no? Y que es un poco la desmonetización. Si nos podés contar un poco de la tecnología que está por detrás de AgroSmart. Claro. Bueno, pasamos por diferentes etapas, ¿no? Y la primera es que no tenía datos en Latinoamérica y en países emergentes en general, porque la agricultura era muy offline, mucho en el conocimiento que está pasando de generaciones a generaciones, en la intuición del productor, y no teníamos muchos datos para empezar a trabajar con conceptos más avanzados. Y tenemos falta de conectividad a Internet en los campos, que no logramos recoger datos y todo eso. En los que nuestra primera fase tenían mucho de equipos, de aparatos para recoger datos en el campo. Creamos una solución que logra recoger datos mismos sin señal de celular o Internet. Entonces, que agregamos datos. Y por mucho tiempo, lo trabajo fue poner sensores en muchos y muchos lugares para empezar datos. Y eso es caro y es difícil de escalar, ¿no? Pero la ventaja es que cuando atingimos esta parte de desmaterialización, ya tenemos dos tendencias. Una es que ya tenemos tantos datos y tantos sensores que ya no necesitamos quedarnos poniendo sensores. Ya ahí con otras herramientas de datos, con interpolación, con machine learning, logramos simular y a utilizar ya una base existente de datos para crear nuevos modelos a partir de ahí. Entonces, que llegamos a un punto donde tenemos suficientemente datos, claro que siempre es mejor, pero llega a un punto que la diferencia que tiene de más equipos, de más datos, ya no cambia tanto en la influencia del resultado final. Entonces, si logramos nosotros a poner muchos equipos de clima, de estaciones meteorológicas, de sensores de lluvia, que para algunos productos ya no necesitamos el equipo, como el pronóstico de tiempo o el pronóstico de enfermedad. Nosotros tenemos un pronóstico de café, de roya de café, donde usamos más de 27.000 productores de Colombia y de Brasil para entender los comportamientos de la enfermedad, y con eso muchos sensores. A medida que entendemos, ya no necesitamos el equipo. Puedo vender como un SaaS, como un software, y que pueda atingir, ¿no?, millares y millares de personas sin el costo del equipo. Es que esa es una tendencia. Ya tenemos los datos y ahora podemos construir algoritmos sin los costos del equipo. Y lo segundo es la propia evolución del sensor. Cada vez más el propio teléfono viene con más sensores, ya tiene el GPS, ya tiene una buena cámara, entonces pasa a poder hacer uso de otras tecnologías que ya tienen en el teléfono para reconocimiento de enfermedades o para diagnósticos, los aviones colectando informaciones de clima, entonces que logra también ahí a bajar el costo, ¿no? Y por fin la desmonetización, a medida que tiene eso, algunas tecnologías se quedan tan baratas que ya no hace ni sentido cobrarlos, ¿no? Y es lo que estamos acompañando, por ejemplo, con la democratización de las imágenes de satélite de NDVI. Entonces ya el costo y el entendimiento de la tecnología ya se logró a ganar bastante escala, que hoy casi nadie lo cobra. Nadie casi lo cobra para medir su área y tener un NDVI como la resolución normal. Sí cobra para tener una de mayor resolución o una análisis más avanzada. Pero la propia imagen
y los pronósticos de tiempo se quedan cada vez gratis. Y eso es la tendencia que va a pasar con los otros también. Es que es una fácil. Lo que se queda popular se queda tan barato que a veces hasta se queda gratis o al menos accesible a una mayor parcela de la población. Mariana, te quiero hacer una pregunta como puente para abrir paso a la conversación con Federico. ¿Cómo ves vos la escalabilidad regional de tu emprendimiento, de AgroSmart? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo ves la competitividad con posibles competidores tuyos, otros emprendedores que están haciendo algo similar en los Estados Unidos o en otras zonas de cultivos extensivos? O sea, ¿cómo ves vos la posible escalabilidad de la región latinoamericana y Latinoamérica como un espacio regional escalable y la competitividad tuya con respecto a competidores que provienen de otras regiones del mundo? Bueno, yo creo que la escalabilidad tiene que ser algo que en la mente del emprendedor está siempre en foco, ¿no? Continuar siempre a crear métodos, procesos y padrones, frameworks, para que se pueda repetir y escalar su solución. Y nosotros a lo largo de los años hicimos varias implementaciones, tanto con los equipos de ventas, con distribuidores, como modelos de máquinas de ventas, con el producto, para lanzar cada vez más features, más productos, y hacen la parte del equipo, tener servicio, instalar y todo, que estamos listos para escalar. Y yo creo que hay una distancia entre tener un producto y tener un buen producto, pero ahí escalarlo para democratizarlo y hacer todo eso es un paso además, ¿no? Y muchas veces en los emprendedores se quedan muy apegados al producto. Entonces, esa flexibilidad de entender el negocio, la demanda de mercado y crear procesos que van a llevar a escalar este producto es bastante importante. Y creo que con muchos aprendizajes en el camino lo estamos haciendo bien este año, ¿no? En estos últimos años. Y bueno, acerca de la competición, yo creo que hay algunas cosas pasando. Yo creo que es importante mirar su diferencial de una perspectiva, qué es que tiene diferente y que puede hacer diferente. Y eso para mí, trayendo la charla también con lo de Singularity, tiene mucho que ver con el propósito y la razón por qué lo hace. Y AgroSmart está extremadamente conectada con mi propósito. Y eso me ayudó a encontrar un posicionamiento único de unir la sustentabilidad con la producción. Mientras yo miraba principalmente en Estados Unidos, había una tendencia mucho producción y extensiva, y nosotros logramos crear una plataforma que actúa con más de 25 cultivos extensivos e intensivos, y siempre uniendo este concepto de la sustentabilidad junto a la producción. Y la otra cosa que creo es que, bueno, ¿qué es competencia, no? La competencia en sí es algo que hay que analizarse. Nosotros tomamos mucho más un approach de colaboración, que quizás vamos a hacer competencia en algún momento con algunas empresas, pero no es el momento. Otras hasta somos competencia en un feature y un producto, pero el mercado es tan grande y tenemos una misión compartida de educar el mercado y de hacer este cambio para democratizarlo y todo eso, que preferimos hasta con la competencia tener un approach mucho colaborativo, pensando el bien mejor. Y además de eso, nosotros recién empezamos con una tesis de consolidación de mercado. Entonces, creamos una línea de inversión para M&As, para fusiones y adquisiciones, porque entendemos que sí, hay muchas agtechs y ha tenido un boom, ¿no? Y es lo que pasa cuando surge una tecnología que está se poniendo exponencial. Hay muchas tecnologías, ni siempre los equipos están preparados para escalarla, para darle servicio y para poner el otro nivel. Y es difícil en un mercado de agricultura que está en disperso, tan afastado uno del otro y Están separados, offline, bien separados y offline, a una startup con poca plata hacer acceso a mercado. Eso es un poco caro para crecer, es un desafío de la escalabilidad, ¿no? Y hay una limitación de capital. Entonces, que cuando miramos nuestra competencia afuera, tiene mucho más acceso a capital. Entonces, nos propusimos a hacer una tesis de consolidación de plataforma, adquiriendo o fusionándonos con otras startups para poder crear un play mayor regional de Latinoamérica. Y por ahí estamos yendo por ahora. Muchísimas gracias, Mariana. Me das el pie perfecto para hablar un rato con Federico. Federico, en tu caso creo que es distinto. Uno cuando la presenta a Mariana y habla de una emprendedora, Mariana puede empezar a hablar y creo que todos conectamos de alguna manera u otra con lo que Mariana cuenta. Lo primero que quisiera, Federico, es que nos cuentes un poco de vos y un poco de Gridex. ¿Qué es lo que hace Gridex
que un poco tiene que ver con esto último que decía Mariana, con la escalabilidad. Así que bienvenido, te escuchamos. Bueno, gracias Claudio, gracias a todos. Un placer estar acá y compartir con ustedes y también con Mariana, que es amiga de aquella época de Singularity. Bueno, nosotros un poco también me sumo a lo que cuenta Mariana. Nosotros partimos desde un propósito que es poder usar la ciencia para resolver grandes problemas que tiene el mundo, entre ellos la sustentabilidad, la producción de alimentos, la salud. Y entonces lo que hacemos es, a partir de proyectos científicos, ayudar a esos equipos a crear emprendimientos con forma como la de AgroSmart, por ejemplo, y les invertimos, ¿no? Entonces ahí ayudamos a esos emprendimientos a nacer, a crecer y a salir al mundo desde Latinoamérica a cumplir su propósito. En este momento tenemos más de 20 empresas que invertimos, algunas de ellas recién nacen, otras ya tienen mucho más grado de avance, de todos modos es algo reciente, nosotros tenemos menos de 5 años, y un poco buscamos eso, ¿no? El propósito es eso, y la visión que hay detrás de cómo cumplir ese propósito es justamente la exponencialidad, ¿no? Todo lo que vos venís contando. Nosotros, así como recién contaban que el agro se digitalizó, bueno, con la biología o la biotecnología pasó algo similar. Es un efecto continuo, pero podemos pensar en un salto, si querés, allá por el año 2000, cuando se secuenció por primera vez, se hizo el genoma humano, Sí. que fue un proyecto carísimo, costó $3.000 millones, duró un montón de años, eso para leer el ADN de una persona. Pero eso fue un tsunami, porque de repente el sistema operativo de los seres vivos, en este caso del humano, se pudo digitalizar, se pudo traducir a letras de ADN. Y pasó ese periodo, si querés, de decepción, tal vez porque pasaron 20 años y al principio no pasaba mucho, pero pasaba algo raro, que es que el costo, esos $3.000 millones, cada año se reducía a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Esa desmonetización. Sí, y llega un momento que con la cantidad en este caso, de humanos secuenciados, empezó a crecer exponencialmente, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Hoy, eso que primero uno puede pensar, bueno, ¿cuántos ADN se podrán secuenciar? Si vale $3.000 millones, no muchos, digamos. Bueno, hoy al año está en el orden de millones o decenas de millones, entonces ya se está secuenciando todo y eso hoy es información, es datos digitales con los que se están generando algoritmos, se está sacando información, se está impactando mucho en la personalización de la salud y en el agro lo mismo, ¿no? Entonces es una primera explosión. Hubo otro salto que es la edición de ADN, y entonces está habiendo todas disrupciones. Si juntamos el propósito de aprovechar eso para resolver grandes problemas y esta oportunidad, que es el crecimiento exponencial, nosotros vemos que desde Latinoamérica se pueden crear compañías que sean competitivas a nivel internacional y tener, en este caso, un agro mucho más sustentable. Fede, vos recién hablabas de que el concepto central de Gridex es la aplicación del conocimiento científico para la solución de los grandes problemas de la humanidad, la sustentabilidad, la alimentación. Algo que es muy particular de ustedes es que ustedes entendieron lo difícil que es para los hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia, para quien es un científico, emprender, porque para esto es necesario, como quedó claro con Mariana, entender el negocio. Ustedes tienen un modelo interesante de cómo resuelven ese espacio entre donde está el conocimiento científico y la aplicación efectiva de la solución. ¿Nos podés contar un poco de eso? ¿Cómo son los equipos que ustedes arman y lo que ustedes ayudan a hacer para que se convierta en realidad? Buenísimo. Bueno, en todo el mundo, en países como los nuestros de Latinoamérica, se genera mucho conocimiento científico, muy valioso,
y parte de ese conocimiento científico puede generar soluciones a algunos de estos problemas. El tema es que normalmente los científicos están muy alejados del mundo emprendedor, entonces no se imaginan que ahí hay una posibilidad donde los científicos que quieren que su conocimiento impacte en la sociedad directamente, o sea, lo quieren ver concretado, nosotros vamos y les contamos, mirá, hay una forma muy concreta de que esto ocurra, que es si vos te pones al frente y armás un emprendimiento. Y no saben nada de cómo armar un emprendimiento. Entonces le decimos, nosotros te vamos a ayudar a hacerlo y te vamos a ayudar a armar un equipo con alguien que venga del mundo emprendedor, que es la otra pata. Hay muchos emprendedores que nosotros decimos de negocio o de impacto, muy alejados del mundo científico, que no conocen ni un científico y que imaginan que son personas raras en un laboratorio y que en realidad cuando unimos esos dos mundos, ambos se dan cuenta que se pueden crear emprendimientos que son muy competitivos porque tienen un conocimiento original muy específico de nivel mundial. El científico está investigando en la frontera del conocimiento. Entonces podés crear un emprendimiento que es competitivo a nivel internacional. Y entonces nosotros los ayudamos a hacer todo eso, a transitar todo ese camino. Contanos 2 o 3 proyectos que tengan que ver con ACTech, que esto igualmente está medio armado, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, venimos conversando y armando todo esto. Para la audiencia, me gustaría si nos podés contar un poco de los 2 o 3 emprendimientos que tengan relación directa con ACTech, de los que están trabajando, los que vienen trabajando. Tenemos unos cuantos, pero bueno, eso no me avisaste que me ibas a hacer elegir, pero bueno, tenemos algunos que de hecho estuvieron ya en Aprecida en estos días. Podemos mencionar Tomorrow Foods, que apunta a funcionalizar proteínas y con eso generar un nuevo tipo de alimentos más saludable y producido en forma más sustentable. Los chicos de Tomorrow Foods están con todo, avanzando y con el propósito de generar ese cambio, esa transformación en el mundo. Podemos hablar de Biflow, que es uno de los más avanzados que tenemos, que después de que invertimos nosotros, recibieron inversión en Estados Unidos y después volvieron a recibir una inversión más grande, que lo que hace es aplicar conocimiento científico sobre la polinización con abejas. Entonces pueden aumentar el rendimiento de cultivo en forma impresionante en cultivos que son muy impactados por polinización, y todo de manera natural, sustentable. Ya está generando un impacto tremendo en la producción de alimentos. Tenemos otro que es mucho más disruptivo en las tecnologías de las más nuevas, uno que se llama ScioSynBiotech, que trabaja con algo que le llamamos biología sintética, que es como meter mucho criterio de ingeniería a nivel molecular en unas moléculas que lo que hacen es combatir plagas bacterianas en cultivos. Entonces, de nuevo, son moléculas naturales que usan unas bacterias para defenderse de otras, pero que se le puede aplicar conocimiento sobre esas moléculas para combatir distintos tipos de plagas bacterianas y sin perjudicar ni las bacterias buenas y sin perjudicar el resto del ecosistema. Esas pueden ser 3 como con aplicación muy directa. Tenemos un montón, hay, no sé, 15 creo que pueden tener aplicación. ¿De ganadería, de la parte más pecuaria que puedas contar también? En ganadería podemos hablar de Alytix. Alytix lo que hace usa una tecnología que se llaman bacteriófagos, que son una especie de virus, pero que son ultra específicos para también una bacteria que ataque, que enferme un animal. Entonces lo que se busca con Alytix es reemplazar el uso de antibióticos, tanto en tratamiento de una enfermedad en vacas, cerdos, como en el uso de antibióticos en el alimento, que se usa muchas veces como factor de crecimiento o como prevención, si querés, pero mientras estás previniendo algo ahora, estás alineando los planetas para que empiece a haber bacterias resistentes a esos antibióticos. En cambio, con esto, con los bacteriófagos, en la naturaleza existen y cada bacteria patógena tiene un bacteriófago que le hace la guerra. Entonces, Alytix aprovecha eso.
Buenísimo, muchísimas gracias, Fede. Si les parece, y mientras que vuelvo a invitar a la audiencia, si quieren hacer preguntas a cualquiera de los dos, pueden enviarlas y las vamos a estar tomando ahora en un par de minutos. Simplemente como cierre de esta primera parte, antes de las preguntas de la audiencia, respecto a la D de democratización y de sustentabilidad, si querés, primero vos, Mariana, y después vos, Fede, simplemente una reflexión, una idea, cómo ven esa D de democratización desde el punto de vista del planteo de Singularity aplicada a nuestra región y a sus áreas de trabajo. Muy bien. Bueno, primero creo que nuestra región necesita entender la importancia que tiene la sustentabilidad, no solo en la permanencia de los recursos y para que estén abundantes para todas las personas, pero sino también como una oportunidad de negocio. Hay valor a ser extraído de las prácticas sustentables y el direccionamiento del consumidor, porque el consumidor cambió. El consumidor quiere saber dónde viene el alimento y cómo fue producido, y creo que nosotros tenemos que estar involucrados y engajados en proteger la naturaleza. Sé que Argentina hoy está sufriendo con los fuegos, queimadas, ¿cómo habla, Fede? Como los fuegos en la floresta, ¿cómo habla? ¿Queimada en español? Incendios. Los incendios. Sí, los incendios forestales. En las florestas, ahí cerca de Córdoba y todo eso. Y eso es preocupante, y eso destruye plantaciones, destruye cultivos. Y es nuestra responsabilidad estar atentos, ¿no? Y usar los recursos a nuestro favor. La tecnología estar ahí y permite hacer los dos, permite producir más y producir con más sustentabilidad sin la necesidad de desmatar la Amazonía o de usar recursos de manera irresponsable y terminar causando incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una reflexión. Y la segunda es lo rol que tiene lo restante, la cadena de suministro del agro y la democratización. Nosotros creemos que sí, la misma tecnología puede ser aplicada para los pequeños y hacer un leapfrog, ¿no? Principalmente en países más emergentes que nosotros todavía, de ya empezar bien, de ya escalar nuevas prácticas de agricultura desde el inicio. Y el gobierno, las cooperativas y las industrias tienen su rol en agregar los pequeños, porque una vez que lo agregamos, hacemos este modelo de negocios, de economía compartida, de compartir los ensores, y hacemos viable el negocio, y así todos se benefician, el gobierno se beneficia, la cooperativa se beneficia, la industria se beneficia, y permite el acceso a los pequeños. Entonces, que los convido a todos a explorar estos negocios y conocer más de los beneficios que le traerían la tecnología para ti, y una vez, y más todavía, se lo ayuda y ayuda al pequeño productor. Gracias, Mariana. Fede. Bueno, nosotros vemos una clara democratización de lo que es la biotecnología, por esto de que están apareciendo todo el tiempo herramientas que permiten leer ADN, editar ADN, vincular el mundo biológico con el mundo digital, y nosotros vemos que desde países como los nuestros perfectamente se pueden crear emprendimientos que puedan competir, y que esas tecnologías puedan llegar a todos los productores, a todas las personas. Tenemos varias de nuestras startups que lo que hacen es democratizar el acceso a distintas, por ejemplo, SEB democratiza el acceso a análisis de genes, ¿sí? Como los genes que en el ser humano pueden impactar en el cáncer de mama en las mujeres. Bueno, lo mismo, se va democratizando el acceso a este tipo de tecnologías para analizar animales, para analizar plantas. Entonces, lo que vamos a ver es cada vez más posibilidad de entender a nivel molecular cómo funciona la biología, y eso conectarlo con algoritmos y con procesamiento de información, como hace AgroSmart con el agro, lo mismo a nivel biológico. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y consultas del público. Yo las voy a estar recibiendo, ya tenemos algunas, así que se las voy a compartir. La primera pregunta tiene que ver es una pregunta sobre una tecnología, sobre la tecnología blockchain. La pregunta es si es o no es una tecnología exponencial y si conocemos algún espacio de aplicación. Y en esto, si me permiten, muy rápidamente, igualmente las categorías acá son relativamente laxas, ¿no? O sea, esta definición de decir qué es y qué no es una tecnología exponencial es arbitrario como cualquier categorización.
pero en términos generales lo es. Blockchain es una tecnología exponencial que tiene mucho por delante, mucho potencial todavía. Y respecto a aplicaciones, y ahora los escucho a ustedes para ver si conocen otros ejemplos, en la Argentina se utiliza en el emprendimiento carnes validadas, que es un emprendimiento que lo que hace es la trazabilidad de la carne en los diferentes pasos de la cadena de valor, en la cual se utiliza la tecnología blockchain. Y esto es un emprendimiento actual que sucede. Así que mi respuesta breve, y los dejo a ustedes respecto a su mirada de blockchain en AgTech, este tipo de tecnología, y si conocen algún otro ejemplo. Si querés, Mariana, no sé si tenés algún comentario y después lo dejo a Fede. Claro, bueno, estoy de acuerdo. Para mí sí es una tecnología exponencial y que tiene mucho espacio justo en este tema de trazabilidad, ¿no? Nosotros proveemos una camada de información que es adicionada a un blockchain para tener toda la rastreabilidad de todo lo que pasó con el cultivo, ¿no? Lo que me parece sí es que todavía está en la fase de desilusión, donde hay mucho que por avanzar, por procesos, como Fede habló, con la biotecnología, logró a pasar la fase porque surgieron herramientas y usos de casos que hicieron bajar su costo. Y cuando vamos a blockchain hay todavía muy pocas soluciones tangibles y que están logrando tener escala. Entonces, me parece que falta una maturidad mayor de herramientas, de modelos de negocio, de diferentes maneras para poder explorar, tanto para las grandes empresas como para las startups. Entonces, que sí creo que va a venir, pero sigue ahí la desilusión. Está muy bien, gracias. Fede. Sí, sí, para mí es claramente exponencial. Está en una etapa donde hasta ahora la disrupción fue muy específica, pero todo el tiempo van evolucionando las herramientas que tienen a disposición los que quieren meterse en blockchain. Hoy programar en blockchain es mucho más fácil que hace unos años. Creo que va a disrumpir rápidamente en todo lo que es transparencia, como decía Mariana, en todo lo que es trazabilidad u otros tipos de transparencias. A nivel gubernamental también podría hacerlo. Y por otro lado, en lo que es, que todavía ahí creo que no hay una ola grande, clara todavía, pero en lo que es colaboración, ¿no? Algo que te va a permitir blockchain es donde todos pongamos datos, información, lo que sea, en una plataforma que es compartida. En un registro público compartido. En un registro público y seguro. Compartido, exacto. Vale y que nadie se lo puede apropiar. Vale resaltar que nosotros cuando estuvimos en Singularity, nuestro proyecto era con blockchain y agricultura. Y cuando lo hicimos ahí, tenía todavía una limitación hasta tecnológica, como que estábamos con las primeras empresas en Silicon Valley haciendo eso, y cuando iba al fondo del código no era blockchain. Era como, tenía el concepto, tenía las ganas de hacerlo, pero en la base tecnológica todavía no lo eras. Y hoy, como dice Fede, ya tenemos mucho más herramientas para programar eso, y mismo que no ha propagado tan rápido todavía el blockchain, hay varios conceptos del blockchain que ya están siendo utilizados. Entonces, que los conceptos de tener monedas, ¿no? De cryptocurrencies internas, los contratos smart y tener las contrataciones de líneas de crédito y seguro rural online, ya como de una cierta manera rastreadas, hasta los bancos de datos con hash que no permiten ser alterados y que rastreen el log. Entonces, que juntos no son todavía un blockchain, pero los conceptos que forman el blockchain ya están mucho más propagados que la propia blockchain. Sí, simplemente como un comentario a lo que acabas de decir, Mariana, ella hizo el signo del hash, que es justamente cuando se termina un bloque y un espacio de información queda compartido, público y securizado, ¿no? Eso es justamente lo que permite el blockchain. Tengo otra pregunta que creo que está más para vos, Fede. La pregunta es, pregunta un participante, ¿qué es más difícil? Si encontrar el capital para invertir en estos emprendimientos de Gridex o encontrar el conocimiento científico. Buena pregunta. Si bien el capital nunca es algo fácil, capital en el mundo hay, capital de lo que se llama capital emprendedor o venture capital, está todo el tiempo buscando emprendimientos para invertir, y después hay capital que se está destinando a otras cosas, que el capital va a seguir lo más atractivo. Lo que nosotros vimos que falta
Bueno, por otro lado, conocimiento científico también. Hay conocimiento de mucha calidad en países como los nuestros, muy competitivos, de frontera. Hay pocos con intención de emprender, pero lo que más falta es que esos proyectos científicos que quieren ser una startup estén bien formulados para atraer ese capital. Entonces, si le preguntás al capital, te va a decir faltan proyectos. Si le preguntás a los científicos, a los emprendedores, van a decir no logró, falta plata. Lo que nosotros encontramos es que faltaba un puente entre esos dos mundos, ¿sí? Faltaba que los proyectos estuvieran bien preparados, por eso nuestra intervención de trabajo es ahí, bueno, agarremos la materia prima, que es el conocimiento científico, y démosle forma bien para que sea atractivo para capital. Y ahí no hay falta de capital, digamos. Fede, hago una continuidad de esta pregunta. ¿Cuál es el nivel de Gridex, ¿no? De relacionamiento con el conocimiento académico-científico, con el sistema académico-científico, supongo que en América Latina, pero lo tienen? Me parece que es una segunda derivada de la pregunta que le hicieron anteriormente. ¿Existe eso? ¿Realmente no viene por ahí los proyectos que terminan en Gridex, sino por otros canales? No, vienen por ahí. Nosotros vamos por todo el sistema científico, vamos a todos los institutos y universidades que podemos ir, o virtual, o ir en persona muchas veces, a conocer qué es lo último que están haciendo esos científicos. No hay bases de datos, en general, de proyectos científicos, sino que lo mejor está en la cabeza, en las conversaciones que tienen los científicos. Entonces nosotros buscamos conocerlos casi personalmente. Y ahí, y conociendo los problemas que hay en la humanidad, nosotros ahí tratamos de atar esos cabos, ¿no? Entonces decimos, bueno, este conocimiento que tenés, ¿se podría usar para esto? Entonces ahí los vamos guiando y ahí vamos encontrando los proyectos que pueden tener más aplicación en este momento. Bien. Ahí tengo otra pregunta, que la pregunta es si podrían nombrar algún caso de éxito reciente en ACTEC. Yo ahí simplemente agrego y sumo, habría que definir un poco más qué es un caso de éxito, pero a los efectos de que puedan responderme, yo lo voy a tomar esta pregunta como que es alguien que esté facturando y no esté muriéndose de hambre en el camino, ¿no? O sea, lo entiendo desde el escepticismo potencial de la audiencia, buscando algún proyecto que efectivamente esté facturando y generando una rentabilidad. Tomemos la pregunta como éxito de esa manera. Y antes de darle la palabra a ustedes, yo nombro a AgroSmart, que es un proyecto que empezó hace 5 años, o sea, es un proyecto relativamente reciente y exitoso. Mariana, si conoces algún otro más allá del tuyo para poder responder esta pregunta, y básicamente teniendo en cuenta que lo que se pide es un proyecto que esté facturando efectivamente a clientes reales y generando un valor agregado y una rentabilidad real y que sea relativamente reciente. Y después lo mismo con vos, Fede. Les pido un ejemplo nada más porque el tiempo ya nos va dando poco espacio. Dale, Mariana. No, perfecto. Sí, yo creo que hay varios. Estamos viviendo este amadurecimiento de las empresas del agro con diferentes estadios, en diferentes niveles de desarrollo, pero tenés varios. En Brasil, por ejemplo, tenemos a Egro, que es un software de gestión que está creciendo muy bien y tomando más espacio. En Argentina creo que podríamos nombrar Agrofy, ¿no? Que también empezó recién y muy rápido se expandió por Argentina, por Brasil y levantó un capital bastante relevante. Creo que fue la primera Series B de Latinoamérica y que muestra que está en este camino de crecimiento fuerte. Entonces sí creo que tenemos varios casos, pero claro que surgió tantas agritechs que acaba siendo difícil para quizás un productor en la punta diferenciar como que cuáles son las más maduras, qué es más recién, dónde puedo confiar, ¿no? Y claro, hay los trabajos quizás de APRESID, de las aceleradoras, y también ayudar al productor a encontrar quién son los players más maduros. Está bien. También es importante entender que la dinámica de una startup AgTech no es la misma que la dinámica de una compañía común y corriente, ¿no? O sea, estos son procesos que tal vez tardan 5 o 10 años, o sea, ese es el espacio de madurez para lograr un cash flow, un flujo de caja positivo. Fede, ¿algún ejemplo de éxito? Sí, acá agregándote ahí un comentario
tanto AgroSmart como startups como las nuestras, estamos trabajando en unir el mundo de los átomos con el mundo digital, ¿no? Por ahí es distinto que si decís TikTok, no sé, es un caso de eso, sí, tirás una app que funciona y por ahí explota a nivel mundial, ¿no? Acá siempre los procesos van a ser un poco más normales y más lentos. Nosotros podemos mencionar, bueno, Bflow está generando impacto, está trabajando con productores, está facturando, levantó inversión, atrajo capital extranjero, es un lindo caso de éxito. Tenemos Bitgenia, por ejemplo, que Bitgenia aprovechó toda esta democratización del ADN y hace análisis de ADN. Es una plataforma donde lo que es humanos uno ya puede mandar a secuenciarse su ADN. El mío tengo un archivo con mi ADN donde puedo ver predisposiciones hereditarias y otros temas. Entonces ya está generando impacto en la personalización de la medicina. Tenemos SEB, que mencioné antes, lanzó hace poco un test para COVID, entonces ya está generando impacto. Son todas startups que son recientes, pero ya hay lindos casos. Casos de éxito a nivel mundial, bueno, todavía son empresas más de Estados Unidos o de Europa. O Chile tiene Denotco, que es un caso muy, muy interesante también de biotecnología. Empieza a haber, es una ola nueva, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Mariana, Federico, les doy el agradecimiento y los despido. Les quiero agradecer que se hayan tomado este tiempo para poder estar con nosotros y al mismo tiempo, por parte de los tres, quiero agradecer tanto al Banco Galicia como a Presid por habernos elegido para poder estar en este espacio propio del Banco Galicia. Como dije anteriormente, nos tomamos un tiempo junto con el Banco Galicia para pensar en este espacio. Hay mucho interés por parte de la Universidad de San Andrés y el Banco de Galicia particularmente en acompañar la transformación del agro, y nos parecía que esta conversación sumaba desde nuestro lugar, desde el lugar del emprendimiento, desde el lugar del inversor y el que cataliza, de la academia, el espacio académico y del espacio de servicios financieros para acompañar esa transformación. De nuevo les agradezco, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y prestándonos atención durante esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío.